Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, les hablo Francisco Arellano desde Venezuela, donde tengo el grato privilegio de servir al Señor a través del ministerio El Camino de la Vida y como pastor en la primera iglesia bíblica bautista de Maracay. Es grato para mí poder compartir con cada uno de ustedes el tiempo de la hora silenciosa y ya estamos en Primera de Timoteo capítulo 5 en el versículo 9 al 16 que nos corresponde en el día de hoy. Esta es la segunda sección y vamos a dar lectura a esta porción de la palabra de Dios y dice de la siguiente manera: sea puesta en la lista solo las viudas no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admita, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primer fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. En esta porción vemos las instrucciones que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. Y hemos titulado, ¿verdad?, las viudas de las familias de la iglesia. Y el apóstol está haciéndole énfasis a Timoteo de qué manera debe desarrollar su ministerio con esta iglesia local que está tomando Timoteo. Y él está dando algunas instrucciones claves a Timoteo para que él pueda desarrollar su ministerio. Y le dice en el capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna baluarte de la verdad. La iglesia no es la iglesia de la iglesia. La iglesia no es tuya, Timoteo. La iglesia es del Dios viviente. En el capítulo 4, Pablo le da instrucciones a Timoteo como pastor de esta iglesia local para que pueda funcionar. Y en el versículo 6 le dice: si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué cosas tenía que enseñar? El desechar las fábulas profanas y el ejercitarse en la piedad. En el versículo 11 le dice: esto manda y enseña. Así que en el capítulo 5, Pablo le da las instrucciones a Timoteo de cómo tratar a los hermanos en su ministerio pastoral, cómo tratar a los mayores, a los contemporáneos, a las mujeres, a las señoritas, y luego entra en esta porción que tiene que ver con las viudas. Las viudas en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no eran las viudas que conocemos ahora. La palabra viuda significa desamparada. Eran mujeres que no tenían quien cuidara de ellas. En el Antiguo Testamento, Dios manda el cuidado de las viudas. No era diferente el desamparo que vivían las del Nuevo Testamento. Dios le ha dado a su pueblo el cuidado de ellas. Es la razón por la que el pueblo de Dios tiene una mirada diferente a esta necesidad que la del mundo. Este contexto que vemos en el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que él está haciendo referencia de lo que implicaba el tener cuidado de las viudas como familias creyentes. Acá vemos ese cuidado que debemos de tener.
o la falta del cuidado. Los creyentes en la familia con sanguinidad deben tener cuidado con su propia familia. En el versículo 9 al versículo 10, Pablo le da instrucciones a Timoteo de cómo identificar a las viudas que en verdad lo son. Y él les está diciendo en ese versículo 10 que tengan testimonio de buenas obras. No eran mujeres que llegaban a la iglesia como por paracaídas. Tenían que tener un recorrido, una vivencia, un estilo de vida con principios piadosos, con el hecho de haber estado, ¿verdad?, criando bien a sus hijos, si habían practicado la hospitalidad, si habían lavado los pies de los santos, si habían socorrido a los afligidos, si habían practicado toda buena obra. No era cualquier viuda la que la iglesia tenía que velar por ella. Tenía que llenar estos requisitos para que la iglesia se volcara a cuidar de esta mujer que había quedado desamparada. En el versículo 11 al 13, Pablo le da a Timoteo una advertencia de las viudas que no debía admitir. Y él le está diciendo, pero las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, ellas podían, ¿verdad?, venir y someterse, ¿verdad?, a la dirección, pero llegaba un momento que en esta etapa ellas podrían, ¿verdad?, buscar tener relación o buscar formalizar un nuevo matrimonio y dejaban de hacer el compromiso que ellos habían asumido y venían a acarrear un mayor problema para la iglesia y aún en su testimonio personal. En el versículo 14 al 15, Pablo les da la alternativa a Timoteo con respecto a las viudas jóvenes. Y Pablo les dice que las viudas jóvenes, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia. Que ellas volvieran a tener, ¿verdad?, esa familia que Dios les iba a dar. Ellas tienen esa libertad para hacerlo. Así que ya la iglesia local no tenía que preocuparse de la misma manera con las viudas mayores de 60 años que con las viudas más jóvenes. Había que buscar otras alternativas para ayudar a estas hermanas que estaban desamparadas. Ya no era la misma que correspondía con las viudas mayores de 60 años. Por eso la conclusión de esta porción de la palabra de Dios la vemos en el versículo 16, cuando el apóstol les dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, ¿verdad? Es el contexto del versículo 8 del capítulo 5, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Él les dice que las mantenga, no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas, para aquellas que cumplen los requisitos y en verdad están siendo desamparadas, donde la iglesia tiene que encargarse de ellas. Que el Señor nos ayude a poder ser eficaces en el ministerio con cada necesidad correspondiente a las viudas que de verdad lo son y en cada caso que es muy particular en cada iglesia local. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por este tiempo que nos permite compartir. Será hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.